Recording in progress. Bienvenidas y bienvenidos, compañeros de La Fuente. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa, la contramañanera de los lunes con la senadora Kenia López Rabadán. Arrancaríamos, como de costumbre, con la participación de ella y posteriormente el amplio listado de preguntas que agradecemos nos hayan hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación. Muchísimas gracias por estar aquí en el Senado de la República, la casa de la oposición, y a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos todos. México está sumido en una terrible crisis de inseguridad. Las bandas delincuenciales infunden terror a diestra y siniestra. La población está altamente preocupada por la complacencia que reciben del gobierno federal los criminales. La política de abrazos ha cobrado la vida de más de 124,000 mexicanos. El crimen organizado atacó a periodistas, comerciantes, transportistas y paralizaron varias ciudades del miedo. Incluso el consulado norteamericano pidió a sus connacionales estar alerta debido a los bloqueos, incendios y a la presencia, pues lamentablemente delictiva, en una gran parte de la zona norte de nuestro país. Lo peor de todo es que las autoridades de Morena no quieren arreglar nada. En medio del terror generalizado, la alcaldesa de Tijuana demostró su falta de conocimiento legal e incluso su falta de conocimiento en el propio cargo que ella ostenta. Si los gobiernos municipales de Morena no hacen nada por la seguridad de sus municipios, entonces, ¿de qué sirvió que hubieran votado por ellos? Es inadmisible que la máxima autoridad de un municipio llame a las bandas a seguir cobrando las facturas a aquellos que les deben, en lugar de perseguir a los delincuentes y obviamente meterlos a la cárcel. No se puede seguir permitiendo que los delincuentes tomen las carreteras, quemen vehículos, asesinen personas y lo hagan todo esto con la complacencia del gobierno. Desde aquí le decimos al presidente que no se confunda. No se trata de amarillismo, se trata de la verdad. No se trata, señor López Obrador, de calumnias. Se trata de su política errónea que está generando muerte en las familias mexicanas. No, señor presidente, no son campañas negras. Lamentablemente es la realidad sangrienta que Morena ha generado en nuestro país. Ya basta de tanta impunidad. En Acción Nacional exigimos que se reconozca el problema, se restablezca el orden y se deje de abrazar a los delincuentes. Es necesario que se sancione a quienes están generando este terror en nuestro país. Otro síntoma de la violencia son las desapariciones forzadas. Más de 103,000 personas se encuentran desaparecidas y no localizadas, de las cuales más de 34,000 han desaparecido en este gobierno, en el gobierno de López Obrador, a lo que se suman más de 52,000 cuerpos y restos humanos sin identificar. Estamos ante una crisis de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, lo que impide que el Estado mexicano cumpla con su obligación constitucional y convencional de prevenir y erradicar las desapariciones en México. En abril de este año, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU emitió alrededor de 85 recomendaciones que derivaron en la visita que realizaron a nuestro país en noviembre del año pasado. Entre las recomendaciones destacan fortalecer las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación, garantizar la coordinación efectiva entre las instituciones, remover los obstáculos que impiden la judicialización de los casos, atender la crisis forense, crear comisiones locales de búsqueda y adoptar protocolos para localizar a las víctimas de este delito. Sin embargo, tuvieron que pasar 4 meses para que la Secretaría de Gobernación se comprometiera
a adoptar estas recomendaciones, como si México no tuviera una crisis terrible de desaparecidos. Incluso el secretario de Gobernación revictimizó a las madres buscadoras al decirles que no confiaba en ellas. ¿Recuerdan esas palabras tan lastimosas? Las personas buscan con sus propias manos y sus propios medios a sus familiares desaparecidos. Lamentablemente son estigmatizados, perseguidos, violentados, incluso extorsionados tanto por las bandas delincuenciales como por las propias autoridades. Por lo que desde este espacio le exigimos a la Secretaría de Gobernación que no solamente acepte, sino que además puntualmente atienda y cumpla con las recomendaciones. Es necesario que se investigue, se localice y se luche contra la impunidad. En cuanto al nombramiento el día de hoy de la nueva titular de la SEP, el presidente de la República dejó ir una gran oportunidad. Lastimosamente privilegió el 90% de lealtad y pone al frente de la educación a alguien que no cuenta con la capacidad técnica para dirigir a más de 30 millones de mexicanos desde la SEP. No tiene experiencia en planeación ni programación docente. Tampoco tiene experiencia para abatir el rezago educativo que tanto está dañando a nuestro país. Una vez más, el presidente sigue destruyendo el futuro de los mexicanos con sus erróneas decisiones. Leticia Ramírez entra con el pie izquierdo. La acompañan las quejas que ha recibido en su anterior trabajo, siendo la coordinadora de atención ciudadana del gobierno federal, ya que el presidente no atendió a las madres buscadoras, no atendió a las víctimas, no atendió a los familiares de los desaparecidos, no atendió a los medioambientalistas, no atendió a las familias de los mineros. Bueno, incluso no atendió ni al gobernador en funciones, Silvano Aureoles, en Michoacán. ¿Cómo pasamos de Vasconcelos a Delfina Gómez, una delincuente confesa? ¿O cómo pasamos de Vasconcelos a Leticia Ramírez, que no tiene las credenciales para dirigir la dependencia? Muy lamentable. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Tenemos una lista muy amplia de preguntas. Voy a intentar unir 2 o 3 que vienen juntas. Empezamos con Vero Macías. Le pregunto su opinión sobre las declaraciones de la alcaldesa de Tijuana, quien pide a criminales cobrar factura a quienes las deben y no a familias. Bueno, ya lo menciona y por supuesto lo reitero. Miren, el problema de esa declaración, y por cierto, la forma y el fondo de esa declaración de la alcaldesa nos debe preocupar muchísimo, porque claramente ha claudicado a sus obligaciones como alcaldesa. Claramente ella no reconoce la importancia que debería tener su cargo para detener a los delincuentes. Es terrible porque entonces, ¿para qué hizo campaña y para qué ofreció que iba a haber seguridad en su municipio? Lamentablemente, así piensan muchos alcaldes de Morena. Y si el alcalde no hace nada y el gobernador no hace nada y el gobierno federal abraza a los delincuentes, entonces, ¿qué puede hacer el ciudadano? Están dándole la espalda a los ciudadanos y están traicionando el voto de los ciudadanos que confió en estos señores y señoras de Morena. Es muy lamentable porque el mensaje lastimosamente es pues que ella simple y sencillamente justifica estas acciones delincuenciales y ella estaría ahí cobrando un sueldo, por cierto, para resolver estos problemas, no para justificarlos. Gracias, senadora. Víctor Mayén le pregunta, tras la ola de violencia registrada en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, el país está bajo el acecho del narcoterrorismo.
¿Y estos hechos podrían corroborar el pacto del gobierno federal con el crimen organizado? Estos hechos lo que demuestran es que la política de abrazos no balazos está generando muerte en nuestro país. Estos hechos demuestran que se está sembrando terror efectivamente entre la ciudadanía y lo que quieren los delincuentes es demostrar que mandan más que el propio gobierno. Lo peor es que el gobierno se está dejando aplastar por los delincuentes y eso es terrible, porque esa es la claudicación del Estado de Derecho. Esa es la peor forma de traición de este gobierno a los mexicanos. No puede ser que las autoridades estén permitiendo que los delincuentes sean quienes manden en este país. Es terrible porque están demostrando que son ineficientes, además de corruptos, en Morena y en este gobierno. Gracias, senadora. Silvia Arellano le pregunta, dice, Sofía Huet, secretaria ejecutiva del Sistema de Seguridad Pública en Guanajuato, reveló que hubo orden directa del cártel Jalisco Nueva Generación de golpear a Guanajuato. ¿Qué acciones se tomarán desde el Senado o se ha pensado en solicitar una reunión o comparecencia con los encargados de la seguridad en el país? Claro que sí, déjame decirte, Silvia, que justamente estamos trabajando un punto de acuerdo para que una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones, que estamos ya a unos días en septiembre, podamos presentar un punto de acuerdo para que los encargados de la seguridad en este país puedan acudir al Senado de la República. Estaremos presentando este punto de acuerdo y aspiramos a que lo puedan firmar todos los partidos políticos del bloque opositor, pero sobre todo esperamos que la mayoría de Morena acepte la necesidad urgente de que venga a comparecer los responsables de la seguridad en México al Senado de la República. Estamos en vísperas de iniciar un nuevo periodo ordinario de sesiones y es obligado que el Senado de la República reconozca la trascendencia de sus facultades en términos de seguridad y ojalá y este punto de acuerdo para que vengan a comparecer los responsables pueda ser acompañado por todos los grupos parlamentarios. Gracias, senadora. Permítame. Adrián Ojeda, sí, permítame, sí, Adrián Ojeda. Adrián Ojeda le pregunta, ¿cómo ve las intenciones del senador José Narro para presidir el Senado, luego de que las investigaciones sobre la desaparición de 2 marinos y un personaje ligado al cártel del Golfo señalan que desaparecieron con muchos millones de pesos? Esta investigación no deja mal al Senado si Narro llega a presidirlo. ¿Qué hará Acción Nacional al respecto? Bueno, evidentemente en Morena traen, para no variar, un lío interno a propósito de sus propuestas a la presidencia. Nosotros claramente seguiremos exigiendo que haya un presidente de oposición. Este es un año trascendente para la vida democrática del país. Es un año importante para los contrapesos en este país y lo único que me parece que es obligado decirle al senador y al Senado es que estos hechos se deben aclarar. No puede haber personas desaparecidas en donde esté el Senado de la República en medio de este problema. Lastimosamente, Morena lo único que ha demostrado es que pues traicionaron todo aquello que prometieron, ¿recuerdan? Dijeron que no iban a ser como los anteriores y bueno, lastimosamente son peor que aquello que criticaban. Gracias, senadora. Rubén Arizmendi y Karina Aguilar le preguntan sobre el tema de la SEP. Le hago las dos preguntas juntas. Primero, su opinión sobre la nueva titular, dice Rubén Arizmendi, y Karina le pregunta, ¿qué puede aportar a la SEP Leticia Ramírez? Con este nombramiento, el presidente demuestra que no está interesado en reforzar la educación pública. Bueno, ya
Ya lo he comentado al inicio de esta contramañanera. El presidente dejó ir una gran oportunidad y el presidente nuevamente con estas decisiones está lastimando a los niños y a los jóvenes de este país y está afectando a futuras generaciones. El problema de la irresponsabilidad de este presidente es que no solamente va a dañar en estos 6 años en los que estará como primer mandatario, sino lastimosamente va a dañar a las generaciones a futuro. Es increíble que una persona que no cuenta con la capacidad técnica para estar al frente de la SEP, solamente porque es una subordinada del presidente y porque seguramente le ha sido muy leal a su populismo, es por lo que está ahí. Qué lamentable, lo decía yo hace un rato, cómo pasamos de Vasconcelos a Leticia Ramírez. Este gobierno es absolutamente irresponsable. Muchas gracias, senadora. Karina Aguilar y Ara Rivera le hacen preguntas en el mismo sentido, se las hago juntas. La primera de Karina Aguilar le dice, coincide con Dante Delgado en el sentido de que el presidente ha traicionado su promesa de no militarizar al país y por ende ha traicionado a la nación. Y en el mismo sentido, Ara Rivera le pregunta, ¿qué opinión tiene de la carta que le envía Dante Delgado a AMLO en la que dice la traición de la patria que está cometiendo no va a prosperar, pero nunca se nos va a olvidar? Bueno, primero que nada, reconocer la carta que ha enviado el coordinador Dante Delgado me parece que es una carta impecable. Yo estoy segura pues que millones de mexicanos de distintos partidos políticos acompañamos esa exigencia clara que hoy materializa a través de una carta el senador Dante Delgado. Y por supuesto que acompaño que el presidente López Obrador ha traicionado a México, como también lo ha traicionado Mario Delgado, ¿recuerdan? Hablando de la no militarización, como también lo ha traicionado Alejandro Encinas, quien también argumentaba antes la no militarización. Claramente Morena ha traicionado al pueblo de México, militarizando al país y además intentando aplastar la Constitución, porque no es a través de un decretazo o a través de un acuerdo administrativo como el presidente de la República debe hacer sus acciones ejecutivas. Es terrible cómo lastima, minimiza, desdeña a los demás poderes cuando claramente era oposición, argumentaba lo contrario. Hoy pareciera que todo se le olvidó, que aquellas consignas y aquellas luchas que tenía siendo oposición, simple y sencillamente las ha tirado a la basura. Muy lamentable por él, muy lamentable por la gente que lo secunda, pero sobre todo, terrible para el país, terrible para los mexicanos que viven todos los días una inseguridad lacerante, que mata, que desaparece, que genera feminicidios y que por supuesto obliga a los mexicanos a vivir de una manera que ellos, siendo partido en campaña, que ellos dijeron iba a ser distinta. Gracias, senadora. Gerardo Segura nos manda varias preguntas. La primera, López Obrador dice que sus adversarios exageran y magnifican los hechos de violencia para golpearlo. Además, dice que no es para tanto. ¿Refleja su respuesta su incapacidad para gobernar y está abdicando a atender los problemas más urgentes del país? ¿Refleja algún problema? Lo cito literal, ¿refleja algún problema de salud mental por evadir tan importante problema? ¿Refleja ingobernabilidad y sometimiento hacia el narcotráfico y delincuencia organizada? Ya lo hemos comentado aquí en esta contramañanera, pero claramente el presidente de la República ha claudicado, ha tirado los brazos
ha dejado hacer a los delincuentes y eso es terrible para los mexicanos. El presidente de la República, como primer mandatario, está obligado a generar mejores condiciones de vida para los mexicanos, pero lastimosamente está embelesado de poder, está embriagado de poder y eso lastimosamente hace pues que no se dé cuenta de la realidad. Vive en un palacio, está rodeado de lujos, está rodeado de privilegios, está rodeado de gente que le miente para quedar bien con él. Y el presidente de la República simple y sencillamente ha traicionado a los mexicanos con esas acciones. Gracias, senadora. Gerardo Segura también le pregunta, ¿cómo debe actuar la Corte frente a la intención de López Obrador de militarizar la Guardia Nacional? ¿Deben actuar con lealtad a la población y sin sometimiento a un hombre que viola la ley? La Corte hoy tiene un gran reto y es resolver sobre la controversia constitucional que interpuso la presidenta de la Cámara de Diputados a propósito del anterior decretazo. Es increíble, pues, que 2 años después no tengamos hoy respuesta, pero ojalá y la Corte esté a la altura de las necesidades históricas. Ojalá y la Corte se dé cuenta de la trascendencia de poder hacer valer sus facultades y sobre todo de privilegiar la Constitución, esa que dijeron iban a obedecer e iban a hacer que en sus acciones todos los días se pudiera respetar. Ojalá, porque si la Corte está sometida a el poder ejecutivo, México estará en serios problemas. Gracias, senadora. Finalmente, de Gerardo Segura, le pregunta, ¿continúa la fuerte inflación e incremento de precios de la canasta básica? Eso habla del fracaso de la política antiinflacionaria de López Obrador y su política económica que afecta a toda la población. ¿Y qué recomienda para recomponer esta situación? Sin lugar a dudas, el mayor impuesto que afecta a los mexicanos es la inflación y el presidente de la República no está haciendo nada para detenerla. Claramente nosotros hemos dicho que es necesario reactivar económicamente al país, es necesario incentivar el empleo, es necesario generar condiciones para las pequeñas, medianas y medianas, micro, pequeñas y medianas empresas. Es necesario que haya buenos sueldos para que la gente pueda trabajar y desarrollarse. Pero pareciera que al presidente de la República nada de eso le importa en lugar de invertir en un aeropuerto que no tiene vuelos, en una refinería que no refina o en un tren Maya que está devastando en nuestro medio ambiente, debió de invertir en generar empleos. Pero el presidente de la República lastimosamente vive en otra realidad y vive en una obsesión por estos proyectos faraónicos que no están resolviendo nada al pueblo de México. Gracias, senadora. Félix Muñiz le pregunta, AMLO desmiente a Ricardo Alemán que dice que desde su gobierno se están generando los narcobloqueos para justificar que la Guardia Nacional se integre a la Sedena. La pregunta es si por una ley secundaria se puede lograr esta fusión y entonces la Policía Civil, ¿para cuándo? Y si también por decreto se puede posponer que en el 24 los soldados sigan en las calles. Bueno, evidentemente al acuerdo o al decreto, nosotros acudiremos a la Corte vía una acción de inconstitucionalidad y además, por supuesto, exigiremos que las mesas presenten una controversia y también acudiremos vía un amparo. Y hablando de los incendios, de los bloqueos, lo que es claro, y eso sí, no lo puede argumentar el presidente, es que su política de abrazos, no balazos, no está funcionando. Está incendiando al país, está generando terror, miedo, muerte. Ante esa lastimosa realidad, el presidente de la República debería de reconocer su error y debería de reestructurar una estrategia que sí, de verdad,
dé seguridad a los mexicanos. Gracias, senadora. Nos quedan todavía dos preguntas. Magali Juárez pregunta, los ataques del crimen organizado equiparados a terrorismo incrementaron 15% este año. ¿El gobierno ya sucumbió ante el crimen organizado? ¿Qué se va a hacer al respecto? Yo te diría, ocupando tus palabras, mi querida Magali, el gobierno sucumbió ante el crimen organizado porque les ayudaron a ganar elecciones. El gobierno sucumbió ante el crimen organizado porque lastimosamente el status quo beneficia a López Obrador. El gobierno sucumbió ante la delincuencia porque gracias a eso Morena tiene más poder y más dinero. Es terrible, pero esa es la realidad. Gracias, senadora. Y finalmente, Leti Robles de la Rosa nos pide la palabra. Leti, estás conectada, tienes la palabra, por favor. Perdón, Leti. no había quitado mi audio, mi Gracias. bloqueo. Muchísimas gracias. Muy buenos días, senadora. Preguntarle respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Varios de los nuevos ministros y ministras de la Corte pasaron por el actual Senado, incluso en medio de polémicas sobre su perfil, pues varios legisladores de oposición les dieron el aval para que pudieran estar en la Suprema Corte. Me gustaría saber, senadora, ¿qué les ofrecieron esos candidatos a ministros, hoy ministros, para convencer a la oposición de darle los votos? Y dos, ¿considera usted que en esos casos ha habido una traición a las promesas que les hicieron a la oposición? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, sí, efectivamente, las ministras, el ministro y las ministras que han llegado en esta nueva etapa, esta nueva administración que, bueno, ya tiene casi 4 años en el Senado de la República, desde la legislatura pasada, acudieron a distintos grupos parlamentarios de oposición. Y yo voy a hablar por mi grupo parlamentario. Acudieron las ministras de manera grupal e incluso personal, senador por senador, senadora por senadora, comprometiéndose a respetar la Constitución. Dieron su palabra. Recuerdo perfecto la última elección que tuvimos a la ministra Loretta Ortiz, dando su palabra de que estaría la Constitución por encima de cualquier orden, de cualquier instrucción. Y así lo hicieron también sus antecesoras. Me parece que las ministras, e incluso todos los 11 ministros, deben de entender que están hoy en una, pues digamos, en una etapa absolutamente trascendente de la vida democrática de México, que no deberían de priorizar quedar bien con el presidente de la República, que no deberían priorizar sus relaciones personales, históricas o empresariales que tienen con el gobierno. Deberían de priorizar su obligación de control constitucional. Hacerlo distinto no solamente es faltar a su palabra, es faltar a lo que le dijeron a los distintos grupos de oposición para que pudieran votar por sus nombres en las ternas, sino es faltarle a los mexicanos que hoy tanto necesitan de un Estado de Derecho consolidado. El ver cómo no hay resoluciones o ver cómo hay resoluciones que no necesariamente están apegadas a la Constitución, sin lugar a dudas, preocupan no solamente al Senado o al Congreso, sino preocupan a nuestro país en su conjunto. Así es que, pues, decirles a las ministras y a los ministros, a los 11, decirles, no traten de quedar bien con López Obrador, queden bien con la Constitución.
Gracias, senadora. No tenemos más preguntas registradas, tampoco veo manos levantadas, por lo tanto, agradecemos su participación, agradecemos a las compañeras y compañeros de La Fuente por acompañarnos y les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos teniendo. Muchas gracias, muy buen día y muy buena semana. Muchísimas gracias, querido Sergio. Buenos días a todas y a todos. Que tengan la mejor de las semanas y a seguir chambeando. Aquí nos tocó, dijera Cristina Pacheco, aquí nos tocó legislar. Un abrazo, que tengan la mejor de las semanas. Muchas gracias.